Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy estamos aquí presentes en una conferencia de prensa con motivo del Día Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente. Nos acompañan las diputadas del Grupo Parlamentario de Morena, Nancy Marlene Núñez, Marcela Fuentes Castillo, Alejandra Méndez Vicuña, Miriam Valeria Cruz Flores, Ana Francis López Baiguen. Por su parte, del Consejo Nacional de Población nos acompaña la maestra Gabriela Rodríguez, quien es la secretaria general, y nos acompaña Mariana Mancilla, quien es oficial de incidencia política del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Muy buenas tardes a todas y a todos, a la audiencia que nos escucha. Es un gusto muy grande para mí estar hoy aquí con las diputadas de la Ciudad de México, con Nancy Marlene Núñez, con Marcela Fuentes Castillo, Mariana Valeria Cruz Flores, Ana Francis López Baigen, okay, creo que me falta alguien, Mariana aquí del Simón de Beauvoir. Un gusto muy grande. Quiero decirles que este Día Mundial por la Prevención del Embarazo de Adolescentes lo estamos desde el Consejo Nacional de Población enfocando a las niñas y adolescentes indígenas y afromexicanas. Porque tenemos retos muy grandes en cuanto a este tema. En este país nacen 373,660 niños cada año de madres menores de 19 años. Para que se la aprendan fácil, son un poquito más de 1,000 cada día. Y estamos convencidas de que la segunda década de vida no es para estar cuidando hijos ni hijas. La segunda década de vida es para formarse, para disfrutar, para experimentar, tener experiencias deportivas, artísticas, culturales, lograr una identidad personal, vivir plenamente una adolescencia. Y podemos pensar que estas 1,000 cada día no están teniendo ese derecho, sobre todo porque resulta en una barrera para su crecimiento, para su desarrollo y para su movilidad social. Lo más importante que debemos de entender de este tema es que es un indicador de pobreza. El embarazo en la adolescencia es un indicador de la pobreza, de la falta de acceso a estudios, ¿no?, y a mejores condiciones. Así que el reto del embarazo va junto con el gran reto que es la prioridad número 1 del Gobierno de México, que es abatir las desigualdades sociales. Me importa mucho decirles en especial que, como sabemos, los grupos originarios muestran indicadores de mayor pobreza. Entonces, así como les puedo decir que la tasa, como se llama la tasa de fecundidad adolescente en el país es de 68.5 por cada 1,000, es decir, 68.5 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. Si hablamos de las mujeres que hablan una lengua indígena, tenemos 99 nacimientos por cada 1,000, ¿no? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Los estados con mayor población indígena con mayor pobreza muestran las tasas más altas. Saber que la Ciudad de México tiene la tasa más baja de todo el país, tiene una tasa de 48 por cada 1,000. La Ciudad de México siempre en estos temas de salud sexual, de práctica sexual, práctica reproductiva, se dispara en diferente del resto del país. Pero pues tenemos esas tasas de 80, 90 en Chiapas, Guerrero, Tabasco, Coahuila, ¿no? Entonces, ese es lo primero.
Segundo, otro tema muy diferente y mucho más grave son las mamás menores de 14 años. En 2020 tuvimos 8.876 niñas madres. Imagínense, menores de 14 años. Ninguna niña tendría que ser madre. Y ese es el reto, ¿eh? No queremos que ninguna niña tenga que ser madre. ¿Qué hay atrás de los embarazos de las niñas? Hay prácticas patriarcales históricas, como el matrimonio arreglado, el matrimonio forzado, que tiene sus diferencias culturales, y la violación sexual. Cada vez que llega una niña con un embarazo, quisiéramos que lo primero hay que descartar violación sexual, antes de averiguar. A veces las atienden y les atienden el embarazo y el parto y nunca se les ocurre preguntar ¿por qué está embarazada esta niña? Ese es el punto 1. Entonces tenemos 8.700 y no queremos ni una. ¿Saben cuántas hay en la Ciudad de México? 261 niñas. Las deberíamos de tener como reinas. Es un número muy chiquito. 10 millones de habitantes casi. ¿Qué son 261 niñas? La mayoría son de 14 años, por fortuna. Fíjense, hay registrada, registro civil. Hay una niña de 10 años, hay 3 niñas de 12, 29 de 13 años y 228 de 14 años. Entonces, yo lo que quería decirles como el gran reto es que ubiquemos a estas 228 niñas ya. Las ubica muchas veces el sector salud, porque llegan a parir. Desgraciadamente, bueno, tienen que llegar a la vigilancia de embarazo. Se trata de casos en que llegan más tarde a vigilar, de aquí a que se dieron cuenta que estaban embarazadas, de aquí que se animaron a decirle que alguien se enteró que ya llegan muy tarde, ¿no? Entonces nos enteramos ya muy cerca. A veces llegan nada más a parir, a veces no llegan a parir, porque los atiende una partera, ¿no? Entonces eso es muy importante saberlo. Y las diferencias adentro de la ciudad pues son muy grandes, así como en el país. Las tasas más altas de embarazo adolescente en la Ciudad de México las tenemos en Coajimalpa, Morelos, y en Milpalta y Xochimilco. Claro, ahí están las zonas rurales de México. ¿Quién dijo que la Ciudad de México no tiene su ruralidad amplia y fuerte? Ahí tenemos tasas de 80, de 88. Entonces, y tenemos la tasa más baja de todo el país, el municipio de Benito Juárez. ¿Por qué? Es un municipio donde solo hay clase media. No están los más ricos, ya saben que los más ricos andan acá en las lomas, no, pero ahí no hay clase más, no hay más que clase media. Entonces tiene un 11 de cada 1000 la tasa de Benito Juárez. Entonces tenemos que enfocarnos, ¿no? Aunque la tasa es de 48 por 1000 en la Ciudad de México, no queremos que ninguna niña ni adolescente esté cuidando hijos. Y ya dijimos, fíjense muy bien, no es un tema de crecimiento demográfico. Eso es muy importante entenderlo. En este país hoy tenemos lo que se llama la tasa de reemplazo. Eso quiere decir que probablemente ya no vamos a crecer. Estamos en el límite para que no crezca el volumen de población. 2.1 hijos por mujer. Hace 46 años que se fundó el CONAPO eran 6 hijos por mujer. Hoy las mujeres indígenas tienen 3 en promedio, y el 60% utiliza un anticonceptivo. Pero tenemos esta situación, ¿no?, del embarazo y del matrimonio infantil. También no es que abandonan la escuela, es que nunca fueron a la prepa. 40% del total de adolescentes de este país, su horizonte educativo llega a terminar la secundaria o la telesecundaria. ¿Qué sigue? Unirme y tener hijos. Para el 40%. Estamos hablando, no necesariamente, sobre todo en las 16, 17 años, no estamos hablando de embarazos no deseados. Son chicas que se unieron a los 16, 17 y que tienen sus hijos, porque así ha sido, pues su mamá solo estudió primaria y ellas ya hasta secundaria hicieron. Ya tenemos que empujar, ¿no?, el horizonte educativo y la inversión de este gobierno
es 11 millones de becas a las jóvenes para que no deserten, 4 millones 100 mil solamente para educación media superior. Entonces, esos son los factores estructurales. Si tú tienes cerca un bachillerato, ¿no?, y te apoyan en tu casa para ir y tienes un recurso, porque a veces no vas al bachillerato por el gasto de la camioneta diaria de ir y venir, 10 pesos de ida y 20, pues no te van a dar para eso. Entonces, esas becas Benito Juárez están siendo clave y la campaña está enfocada al cambio cultural, ¿no? La campaña es para que las mentalidades cambien, ¿no?, de que no es buena idea tener hijos a edad temprana, de que dediques tu segunda década de vida a formarte, a conocer, ¿no?, a definir con tiempo toda tu identidad, para lo que tienes que vivir para vivir una identidad. Entonces, eso es el gran reto. Las que llegan a prepa, pues tienen 4 veces menos tasas de embarazo. Ahí sí deserta. El 16% de las chicas que llegan a nivel medio superior desertan por embarazo. ¿Saben cuántos hombres desertan por embarazo en los bachilleratos? El 2%. O sea, ellos como quieran siguen estudiando. Y a la otra, pues a cuidar hijos, y hasta llegó casi siempre el nivel educativo. Entonces, estamos hablando de un tema crucial para el crecimiento de las mujeres, determinante. Entonces, es muy importante, con eso termino, porque no quiero abusar del tiempo que me asignaron. En esta ciudad, el total de mamás adolescentes son 15,013, tampoco son tantas, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Tenemos el nivel más alto de escolaridad de todo el país. Aquí es donde más se llega a la educación media superior. A ver si tengo el dato. Pero bueno, cuando yo les digo que la tasa en los grupos indígenas, tenemos casi un 12% de personas que se identifican como indígenas, pero solamente el 6.6 habla lengua indígena, ¿ok? Entonces, en la Ciudad de México tenemos 125,000, espérenme, no son 125,153 personas que hablan lengua indígena, ¿no? Y es ahí donde tenemos que enfocar esta campaña. Nuestra campaña se llama Yo Decido Mi Futuro. Yo decido con quién, yo decido cuándo, yo decido si quiero novio o si quiero novia, yo decido, ¿no?, qué método uso, yo decido si interrumpo el embarazo o no lo interrumpo. Ese es Yo Decido. Y eso son 2 campañas, para las menores y también para las grandes. Es Yo Exijo Respeto. Ya empezó a circular la campaña en la televisión nacional, todavía no, porque nos dan espacios federales, ¿no?, pero van con ese enfoque a fortalecer la autonomía de las niñas y adolescentes, en este caso indígenas, ¿no?, y afromexicanas, ¿no?, a promover las masculinidades positivas desde chiquititos, desde el preescolar, primaria, a que aprendan a respetar a su amiguita, a su compañero, a su novia, a su esposa, ¿no?, desde chiquitos, formar este cambio de mentalidad hacia el buen trato, prevenir sobre el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias, muchos embarazos en la adolescencia y en la vida adulta, porque luego nos gusta mucho echarle a los adolescentes los problemas de todos, se dan bajo los efectos del alcohol y de las sustancias. De hecho, se dan más en la vida adulta que en adolescentes. Entonces, ese tema no se había tratado, ¿no? No es buena idea, ¿no?, mezclar sexo y alcohol. Los menores de 18, los menores de 20, dice Gaby Sabiki, el comisionado contra las drogas, nadie antes de los 20 debería de probar el alcohol ni ninguna droga, porque te afecta al cerebro en los menores. Y bueno, los adultos, pues con moderación, ¿verdad? Porque muchos embarazos no deseados, fíjense que el 38% del total de embarazos de las mujeres mexicanas son o no planeados o no deseados. Porque en este país te embarazas y bravo, bravo, felicidades, y nadie te preguntó, oye, pues estás muy feliz de estar embarazada. O sea, hay una inercia que te embarazas y lo tienes, 38%. Entonces, es muy importante
que la voluntad, que la maternidad sea voluntaria. Esa es la importancia, no es un tema de crecimiento, no, es un tema de crecimiento de las mujeres, de desarrollo de las mujeres y también de los compañeros, de los muchachos, de los adolescentes, ¿no? Porque todos dejan también para ponerse a trabajar y no todos las abandonan, por fortuna. Ese es nuestro mensaje de este año. Yo les pido a las compañeras diputadas que identifiquen en cada una de las alcaldías dónde están estas chiquititas. No son tantas. Hay toda una estrategia que se llama NAME, ¿no? Que le construimos con CIPINA, toda una estrategia ya muy bien, que todo lo que una niña embarazada necesita apoyo psicológico, jurídico, médico, beca. Tenemos toda la ruta, se llama Ruta NAME, para atender a cada niña, y siendo 261, bueno, podríamos darles atención individualizada. De veras, son 10 en cada delegación, imagínate. Como reinas, vamos a hacerlo. Está la ruta, está todo, ¿no? Lo está trabajando la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, eso lo sé bien, ¿no? Obviamente nosotros tenemos en cada estado, o como ustedes lo saben, el de Mujeres tiene ¿cómo le llaman? Un instituto o Secretaría de las Mujeres, ¿no? Le llaman el mecanismo de las mujeres en cada estado, y todas ellas, Mujeres, baja recursos muy importantes para apoyarla en APEA en cada uno de los estados, y pues la Ciudad de México, que es la vanguardia en todo, tendrá que ser también vanguardia en esto. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto muy grande estar aquí. Hasta pronto. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Nancy Núñez, diputada local. Agradecer que estén aquí medios, ¿no? Y celebrar y agradecer también al Instituto Simón de Beauvoir, ¿no? Cris también desde su trinchera, que se estén impulsando este tipo de articulaciones, este tipo de encuentros. Aquí con mis compañeras legisladoras, que ahorita mi compañera Ana Francis hablará un poquito más nos hemos articulado hoy quienes estamos aquí para impulsar una agenda feminista desde el Congreso. Y ello sin duda contempla temas prioritarios como este, ¿no? Debemos de fijarnos tenemos muchos aristas, ¿no? De temas en los que vamos a estar, pero hoy, pues en el marco del Día Mundial del Embarazo No Planificado en Adolescentes, se empujó esta conferencia en donde también nosotras como legisladoras, ahorita mis compañeras intervendrán, pues asumimos los retos de entrarle a esta estrategia. Ya nos dejó tarea la maestra Gabriela, ¿no? Pero también a poder impulsar. El jueves pasado presentamos un punto de acuerdo aquí en el Congreso para visibilizar también desde el Congreso de la Ciudad y desde este órgano cuáles son los retos para abonar a esta estrategia nacional, ¿no? Y que sepan que desde el Congreso, pues aquí tienen una serie de diputadas aliadas, comprometidas con este tema, que estaremos empujando y otros que tengan que ver con la agenda feminista. Hoy el tema que nos trae aquí es muy importante, y ahorita nos daba la maestra Gabriela, pues con todo este oro molido que tiene de cifras, ¿no? de CONAPO, pero sin duda el embarazo en personas adolescentes, y que normalmente a veces no es planificado, o a veces incluso sí ocurre en uniones, ¿no? De niñas o adolescentes que a temprana edad contraen ya una relación con alguna persona, pero veíamos que incluso muchos de estos embarazos, las chicas son menores de edad, pero los padres son mayores de 20 años. ¿No? Entonces sí, también tendríamos que estar revisando, incluso cuando hay embarazo en niños, o cuando hay, no solo es si se realizó dentro de una unión libre o dentro de un matrimonio, sino si se realizó con violencia, ¿no? O si incluso que sea una relación como tal, pues ha sido
producto hasta de alguna violación o de una relación sin consentimiento. Y vemos que en esta estrategia nacional pues también se identifica que el embarazo en personas adolescentes no planificado, pues afecta a varias aristas. Uno, ya lo comentaban, es la deserción escolar, pero otro también en términos de salud. O sea, hay mucha, obviamente, hay una afectación en la salud en el momento incluso del parto, ¿no? Y allí tendríamos también la mortalidad materna en temas de educación, como ya lo mencionaban, en la exclusión, la productividad económica que después estas niñas y adolescentes puedan tener, la exclusión, también la afectación a su desarrollo humano, a su autonomía y la afectación a otros derechos, ¿no? Que va a llevar el que una chica tenga un embarazo, ya sea en la niñez o en la adolescencia. También señalar, ya lo decían en este tema de las defunciones, fíjense, en el parto en mujeres adolescentes de 15 a 17 años ocupa la sexta causa de mortalidad en este grupo de edad, el embarazo de adolescentes. O sea, y ahí tenemos un tema también que tendremos que estar trabajando con la Secretaría de Salud, ¿no? Sin duda muy importante. También señalar, ya lo decíamos, revisar muy puntualmente con distintas instancias este seguimiento que no sea producto de la violación o coacción social o de prácticas nocivas muchas veces que afecta. También veíamos que esta estrategia en la Ciudad de México está enfocada, la estrategia para prevenir el embarazo en personas adolescentes, a sensibilizar a docentes, personal de salud, orientadores, psicólogos, padres de familia, en la educación laica, pero lo que hemos visto que las campañas, y vamos a dar seguimiento a esta campaña que nos decía la maestra Gaby, y que cuente también, ¿no?, para lo que desde el Congreso podamos sumar a esta campaña, que tenemos que ver que también este embarazo en adolescente, como otras problemáticas en el marco de la pandemia, se acrecentó. Se acrecentó el número también de embarazos no adolescentes. El jueves lo exponíamos en el Congreso. Muchas veces veíamos que las campañas o cierta información de varias instancias transcurría por las instituciones educativas. Y es ahí donde la Secretaría de Mujeres, ¿no?, donde organizaciones, donde diversas instancias iban a dar la información sobre métodos o sobre empoderamiento, sobre derechos sexuales reproductivos. Hoy tenemos cerradas las escuelas o apenas reactivando algunas, ¿no? Entonces tenemos que buscar los mecanismos para estar llegando a las mujeres. Y yo veía un tema que a mí me parece muy importante, que también corre por el empoderamiento de esas niñas y adolescentes. O sea, el empoderamiento que podemos generar también desde otras estrategias de nuestros cuerpos, ¿no?, de sí nuestro derecho a decidir, pero no solo en términos, y que aquí en el Congreso, pues por supuesto que siempre vamos a estar defendiendo el derecho a decidir, pero que las mujeres sepan que incluso hay que empujar el derecho a tener otro tipo de acceso a métodos anticonceptivos. Nosotros veíamos que una de las problemáticas que observamos es que normalmente vemos que organizaciones, dependencias, etcétera, reparten el condón, el preservativo masculino, ¿no? Pero no hay acceso, por ejemplo, al condón femenino, ¿no?, en muchas de las instancias, o otro tipo de métodos que se pueden empujar. Entonces todo el mundo como que reparte condón masculino, ¿no?, pero y ahí seguramente la maestra Gaby tendrá las cifras, ¿no?, de si la pareja hombre decide no utilizarlo, ¿qué pasa?, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y ahí estamos incluso teniendo otro tema. Desde este órgano legislativo, pues queremos visibilizar el tema, entrarle, asumir compromisos, una ruta de trabajo con mis compañeras, y que es muy importante que esto lo hagamos con las instancias y también con sociedad civil, ¿no? Por eso celebrar que también desde el Instituto pues Simón de Beauvoir se impulsen este tipo de ejercicios, y pues que sepan que aquí va a haber aliadas, y ahorita mis compañeras compartirán también su visión, pero pues siempre con este ánimo y con este compromiso de tener un avance en diversos temas sobre los derechos de las mujeres, y hoy sobre el tema
que nos trae aquí. Muchísimas gracias a todas. Vamos a pasar a Mariana y luego las compañeras, ¿no? Mariana del Simón y luego las compañeras diputadas. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por poder tomar tiempo del domingo para estar aquí. Gracias a las diputadas que están acá y también a Gaby, porque Gaby no solo ha sido aliada e interesada en el tema ahora en su titularidad como en la instancia que representa ahora, sino desde hace varios años, ¿no? Y bueno, yo hoy vengo en representación del Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir. Soy oficial de incidencia política y desde el instituto hemos decidido que yo participe porque creemos y promovemos que las personas jóvenes y adolescentes deben de estar tomando estos espacios tan importantes, ¿no? Por esa razón es que Friné, que es nuestra directora ejecutiva, pues les manda saludos y ha decidido que yo sea la que esté representando aquí. Y bueno, como ya dijeron, el día de hoy es el día para la prevención del embarazo en la adolescencia, y pues no es un tema que ha nacido en este año, ni es un tema que ha nacido hace pocos años, es un tema que hemos visto que es un problema para la vida y para las decisiones y para el futuro de las mujeres adolescentes, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia por el COVID, pues ha acrecentado por todas las razones que ya dijo Nancy, ¿no? Particularmente hemos podido recibir atención y información sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas, y la pandemia nos ha dejado fuera de las escuelas, y también pues con esto, de acuerdo con algunas estimaciones que han hecho las instancias que se dedican a dar seguimiento al tema de población, se calcula que más o menos va a haber 122,000 embarazos en adolescentes que no han sido planeados y no han sido deseados, por múltiples razones, ¿no? Por violencia, por falta de métodos anticonceptivos, por falta de información. En mujeres, en mujeres, ¿no? Pero sin embargo, va a haber un crecimiento, ¿no? La estimación es que se va a ver un crecimiento, ¿no? Y pues estar aquí reunidas para hablar de este tema, y que es un asunto tan importante, me da la esperanza de que se tomaran acciones contundentes y con un sentido de urgencia para reconocer a las niñas y adolescentes y jóvenes como sujetas de derecho, capaces de poder adquirir conocimientos y decidir sobre su cuerpo, y así avanzar en el desarrollo del país y reducir la brecha de desigualdad. Para contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia, es fundamental que las acciones encaminadas para la garantía y protección de los derechos de las niñas y adolescentes estén alineadas a los contextos y realidades de esta población, y que las políticas públicas se construyan y se les dé seguimiento entre gobierno, academia, sociedad civil y la ciudadanía, desde el marco de derechos humanos siempre, y con enfoque de juventudes, género e interculturalidad. Por esa razón celebramos que ahora la campaña Yo Decido Tu Futuro esté concentrada en población y en mujeres adolescentes indígenas y afromexicanas. Para esto se necesita siempre acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, y por otro lado también es importante contar con acciones que favorezcan cambios sociales positivos y progresivos a los contextos. Desde el Instituto impulsamos iniciativas de Contraloría Social que han fortalecido la participación ciudadana de jóvenes y mujeres indígenas en 3 estados del país, con el único objetivo de hacer incidencia política desde la evidencia científica, particularmente para mejorar y fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva en el marco de la Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que es la ENAPEA. Por otro lado, para fortalecer los cambios sociales, contrarrestar la información falsa en torno a la sexualidad, que es un tema que, dado la era digital en la que vivimos, está muy al alcance de las y los adolescentes, para prevenir los embarazos no deseados en la adolescencia y reducir el estigma en torno al aborto, hemos diseñado acciones innovadoras que nos han permitido llevar información en diferentes formatos para promover el diálogo sobre estos temas a través de campañas en redes sociales como TikTok e Instagram, que es donde están ahora la generación Z. Además de diseñar y producir material sobre derechos sexuales y reproductivos en lengua de señas mexicanas y lenguas indígenas, pues esta población es sumamente importante y es parte de la problemática. Desde el Instituto de Liderazgo reconocemos a la ENAPEA como una política con potencial de lograr cambios necesarios. Sin embargo,
es indispensable seguir fortaleciendo los mecanismos de implementación y los compromisos gubernamentales para lograr los resultados de la ENAPEA. Por esa razón, vamos a puntualizar 5 cosas que creemos indispensables y que pedimos que tomen nota las diputadas justo ahora que estamos en un momento de decisión del presupuesto del próximo año. Por un lado, creemos indispensable seguir fortaleciendo las capacidades de los grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes, los GPAs. La Ciudad de México cuenta con uno, para dar cumplimiento a sus metas, garantizando un compromiso político del más alto nivel posible de los sectores de salud y educación estatales, además de incorporar el enfoque de interculturalidad y la participación de sociedad civil, adolescentes, jóvenes, mujeres indígenas y afromexicanas. 2. Realizar planeaciones anuales en las que se establezcan metas específicas para cada una de las instancias involucradas, que vayan alineadas con dotación de recursos para su implementación. Sin dinero no hay acciones. 3. Asegurar que los presupuestos de salud, educación, igualdad de género y otros rubros y programas que contribuyen a la prevención del embarazo y a la implementación de la ENAPEA puedan identificarse claramente en los presupuestos, asignándoles claves específicas para permitir su monitoreo, seguimiento y evaluación, además de asegurar que no se reduzcan presupuestos a estos programas. 4. Es indispensable dar prioridad para garantizar el acceso a una educación integral de la sexualidad en todos los niveles educativos, con pertinencia cultural y lingüística. Dar prioridad a los servicios de consejería sobre salud sexual y reproductiva y a la provisión suficiente de métodos anticonceptivos. Dar prioridad a la atención y prevención de la violencia sexual y el embarazo forzado. La implementación del protocolo que contiene la Ruta NAMES es indispensable para la Ciudad de México. Todos estos deben ser implementados a partir de la pertinencia cultural que considere la diversidad lingüística y cultural de las juventudes y las adolescencias en esta ciudad. Y por último, es indispensable trabajar con las instancias para construir un catálogo que dé cuenta de los servicios de la ENAPEA y poder evaluar territorialmente, así como transparencia para que juventudes en territorio conozcamos de qué manera y con qué recursos se trabaja la prevención del embarazo en adolescentes. Celebramos con gran fervor este encuentro. Nos da mucho gusto poder mirar a diputadas y tomadoras de decisión jóvenes y comprometidas con la agenda de la prevención del embarazo. Estamos seguras que la renovación de compromisos que de aquí sucedan o que de aquí surjan será en favor de las niñas y de las adolescentes. Esperamos seguir colaborando de manera interseccional para fortalecer procesos para prevenir el embarazo en adolescentes a través de los mecanismos de implementación como es la ENAPEA. Muchas gracias. ¿En qué orden quieren intervenir? ¿Sí? Vamos a pasar acá. Buenas tardes a todas, todos, todes los que nos siguen, los que están aquí acompañándonos en este domingo 26 de septiembre, Día de la Prevención del Embarazo. Yo soy Marce Fuente, tengo 26 años, lo que me hace la legisladora más joven del grupo parlamentario de Morena, y estoy aquí acompañándome con mis otras compañeras que están en diferentes lugares de enunciación, en diferentes alcaldías, que tienen un trabajo territorial importante y que se han formado también desde los feminismos, así como una servidora. Yo quiero decirles que el tema del embarazo adolescente es algo que está muy normalizado también en la sociedad mexicana. Yo ingresé a la secundaria en 2005, primero de secundaria, y 2 de mis compañeras resultaron embarazadas. Una de ellas, su novio tenía 23 años y ella tenía 13 años, lo cual muestra un claro abuso ahí, y pues no estaba legalizado el embarazo en ese entonces. Ella fue a abortar y murió. Y esto es algo muy fuerte que les quiero compartir, porque es importantísimo que nos pongamos a trabajar en el tema de prevención del embarazo, porque está develando varias cuestiones. La compañera Gaby ya nos comentó un poco dónde estamos,
Yo acá tengo algunos datos que quisiera compartirles, que es que en México poseemos la más alta tasa de embarazos adolescentes entre los 34 países que conforman la OCDE. Y en la Ciudad de México, efectivamente, por cada 1000 adolescentes, 48 adolescentes tienen un embarazo. ¿Cuáles son las alcaldías que presentan el mayor índice de embarazos? Pues efectivamente las de las periferias, ¿no? Y las del campo: Milpalta, Coajimalpa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco, Álvaro Obregón también. Las de menor incidencias en estos casos es Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Ya mencionamos las causas del porqué. Y bueno, estos datos nos están indicando que existe un problema de salud pública, un reto también de dignificar la vida de las mujeres, y me enfoco al tema de las mujeres específicamente porque somos las que mayor carga tenemos en este tipo de situaciones, ya seamos abuelas, ya sean las madres o ya sean las adolescentes. Y pues también tenemos el reto de dignificar las infancias, porque también lo cierto es que hay una serie de políticas públicas que, si se plantean desde el conservadurismo, pueden obstaculizar que tengamos una información y una educación sexual laica, científica y popular también, es decir, entendible para todas. Y también tiene que ver con con que baje la distribución de métodos anticonceptivos y de la atención a las mujeres, ¿no? Porque también sabemos que de repente utilizar las pastillas, hormonizarnos, tiene impactos en nuestra adolescencia, en nuestro desarrollo. Entonces también necesitamos un acompañamiento ahí desde el tema de la salud pública. Y claramente está también implicado el tema de la precarización y de la marginación, del cual hemos sido víctimas. También el periodo neoliberal pues nos impactó por ahí, no hay que dejar de mencionarlo, enunciarlo y denunciarlo. Y es importante que también hablemos de las opciones que tenemos, porque falló el método, porque nos violaron, porque nos abusaron. Las opciones que tenemos, es decir, la interrupción legal del embarazo, aquí en la Ciudad de México pues lo tenemos que difundirlo desde una perspectiva científica, ética, si me lo permiten también feminista, y sin prejuicios. Esto de el feto ingeniero y el feto que habla y que dice mami y el feto tectónico no existe, es un mito, y debemos de decírselo a nuestras compañeras, debemos de hablarlo con nuestras adolescentes, con nuestros adolescentes también desde una perspectiva de despatriarcalización, porque sí es muy urgente. Y bueno, también hay un tema desde lo colectivo, ¿no? Generar transformaciones radicales desde nuestra cultura es fundamental, lo cual implica dejar de normalizar la hipersexualización de las mujeres a temprana edad, que ojo, ahí tienen un papel importantísimo los medios de comunicación masiva, dejar de obstaculizar la información sexual que permita a las mujeres reconocerse desde el autocuidado, hablar sobre las violencias en el noviazgo y desde muy temprana edad generar una cultura de consentimiento para permitir la libertad de las decisiones de las mujeres y dejar también de criminalizar, juzgar y violentar a los adolescentes que por diferentes razones son madres hoy en día, ¿no? Esto implica generar mayor empatía, cuidado y mejorar las condiciones para que continúen con sus sueños, y generar políticas públicas también para reducir la muerte materna y fomentar la atención prenatal. Eso también es fundamental porque la mayoría de las adolescentes embarazadas no tienen acceso a estos servicios. Entonces, ¿qué objetivos tenemos desde los feminismos, desde el aquelarre de donceles, desde los diferentes lugares de enunciación y de lucha? Que para 2030 el número de embarazos adolescentes en la Ciudad de México se reduzcan considerablemente y erradicarlos en niñas menores de 15 años, porque generalmente cuando se presentan en niñas menores de 15 años hay un claro caso de abuso sexual, de pedofilia y de violencias, y eso hay que dejarlo también muy claro. Por ello, necesitamos continuar arropando programas como Yo Decido Mi Futuro, el programa federal PAIMEF, el que ya también mencionaron acá las compañeras, las jornadas de prevención del embarazo en adolescentes,
los programas de InMujeres Pro Equidad para la prevención del embarazo adolescente. Y yo nada más cerraría con un mensaje importante, porque pues somos la bancada de legisladoras de Morena y eso sí tiene una posición, que es: por el bien de todas, primero las pobres. La cuarta transformación será feminista o no será, y que nuestra cuerpa sea siempre un amado espacio de revoluciones. Muchas gracias. Pues buenos días, buenas tardes. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí en domingo. Ojalá estuviéramos compartiendo una birria o una barbacoa o unos esquites para las personas vegetarianas, pero vamos a echarles actitud. Muchísimas gracias por tomarse la atención de estar acá en domingo. Yo les quiero platicar del aquelarre de Donceles. El aquelarre de Donceles somos estas legisladoras que están aquí, una más que es Xóchitl, que desde el día 1 nos vimos, nos sacamos la batiseñal del brasier morado y dijimos: ¿feminista? ¿Tú feminista? Sí, feminista, ok. Entonces nos juntamos y dijimos: hermana, agárrame la mano y agarrémonos la mano para ver cómo está esta onda. En estos 26 días que llevamos de legisladora nos ha pasado de todo, pero en general muchas cosas muy positivas en lo que tiene que ver con la agenda feminista, la agenda de las mujeres, niñas, adolescentes, porque contamos con una bancada aliada ya de entrada. ¿Me explico? Que de entrada ya nos dijo básicamente sí a todo. Y eso me parece que es una circunstancia, hasta donde entiendo, por primera vez. Y eso es tremendo. Y eso es como súper importante. Estoy muy contenta de estar aquí con mis compañeras, de estar aquí con Gaby, que ha sido pues una de mis maestras de vida y una de mis compañeras, sin duda, que me ha educado tantísimo en estos temas desde hace tantísimos años. Y bueno, pues el Simón de Beauvoir básicamente es mi alma mater, ¿no? Ahí me eduqué cuando era joven y esa perspectiva pues se quedó en mi corazón y se quedó para siempre en toda mi vida. Y decirles también a las feministas de la sociedad civil, con quienes hemos crecido muchas de nosotras, con quienes hemos crecido todas nosotras, decirles que agenda feminista, sin duda, que lo sabemos, implica práctica feminista, y que el aquelarre de Donceles de entrada ya tiene una práctica feminista. Somos una organización al interior del Congreso, una organización que nos estamos coordinando, que nos hemos dado cuenta, como un poco se descubre también desde la sociedad civil y cuando se pasa a la función pública, que las palabras clave son coordinación y organización. Mucha parte de los problemas que ha tenido este país históricamente tienen que ver con falta de organización y con falta de coordinación, no necesariamente con falta de voluntad política. Y eso es un resultado del desorden que ha dejado el neoliberalismo, porque el neoliberalismo ha dejado un montón de desorden, dado que el individualismo es lo primero, lo comunitario se desordena. Entonces la cuarta transformación también está tratando de regresar a un orden comunitario. Y cuando digo orden, entiéndanme desde dónde lo digo. Orden significa primero lo primero, después lo segundo y luego lo tercero, porque si no el hot cake no te sale, pues, ¿no? Un orden para que las cosas ocurran y salgan. Entonces desde ese lugar decirles que en el aquelarre de Donceles le estamos apostando a una práctica feminista. Como ven, somos un grupo multicultural, multiedad, multiorigen, ¿no? Y eso ya necesariamente nos empieza a dar las perspectivas absolutamente distintas, ¿no? Desde los feminismos populares, los feminismos de todos los rincones de la Ciudad de México, los feminismos fresas, que es de donde vengo yo, ¿me explico? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sí es importante decirlo, porque ningún feminismo debería tener peso sobre otro, porque entonces no hay cuarta transformación y entonces no es cierto, ¿no? Y eso es bien importante, como decírselos y compartírselos. En ese sentido, el Estado de la cuarta transformación, por supuesto, incluido el Estado de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, se ha ido construyendo también desde esas aproximaciones, las aproximaciones multiculturales, multiedad, multiorígenes y sin duda multifeministas, pues, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer un ejercicio, me parece muy importante decirlo, todos los feminismos, de aprender de los otros feminismos y de colocarlos en un mismo lugar de importancia, por así decirlo. Y eso nos genera, me parece, en esta ciudad
una de las prácticas feministas políticas mucho más ricas de la historia, mucho más ricas del continente, y eso es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en ese sentido, pues sí decirles que todas nosotras estamos bien conscientes del momento histórico que nos toca, ¿no? Del momento histórico que nos toca para ser legisladoras, lo que significa que hay millones de cosas que no se habían podido avanzar, que se pueden avanzar, porque el sí está puesto sobre la mesa. Y eso es un gran momento. Pero bueno, eso requiere orden, trabajo, coordinación y sin duda una alianza, pero de manita, con la sociedad civil, con el Consejo Nacional de Población, en fin, con todos los saberes puestos al servicio de. Y nadie puede negar que los saberes feministas de juventud, etcétera, de los derechos de las niñas, las jóvenes adolescentes que tiene la sociedad civil son tremendamente importantes, y muchos de estos están puestos en este estado porque muchas venimos de la sociedad civil, ¿no? Entonces ahí hay un puente natural que no debemos dejar que se llene de ruido, ni debemos dejar que se llene de basura, ni mucho menos, y mucho menos que se rompa. Eso me parece muy importante. Todas tomamos nota de los puntos. Me parece que tendremos que hacer mesas de trabajo. Tuvimos ya una reunión, también platicarles, tuvimos ya una reunión con colectivas feministas que gracias a la diputada Alejandra la hicimos en Xochimilco, y fue una primera reunión en tanto aquelarre con colectivas feministas, y una de las primeras observaciones es que vamos a hacer un trabajo coordinado y en conjunto en donde cada una de las diputadas se va a concentrar más en los temas que más maneja, ¿no? Y todas las demás diputadas pues iremos abonando a esos temas, pero digamos iremos como asumiendo esos liderazgos hacia el interior del aquelarre de Donceles. Estamos ya armando una agenda de trabajo específica para ir trabajando esos temas, etcétera, ¿no? Un plan de trabajo junto con todos nuestros equipos y tal para irlos manejando. Los datos que nos ha dado Gabriela esta mañana pues me parece que son tremendamente reveladores, y nomás fueron 15 minutos. Entonces yo digo, si nos sentamos una hora, quién sabe qué tanta cosa tan reveladora nos vas a decir. Vale la pena hacerlo, ¿no? Y si nos sentamos una hora con la CONAPO y con la sociedad civil, bueno, cállense, ¿no? Hasta 2 horas. No, estoy jugando con la idea del tiempo, no me lo tomen literal. Entonces, pues en ese sentido, y pienso que hablo a nombre de mis compañeras, decirles sí a todo, ¿no? Sí se les viene con la intención de despatriarcalizar el Congreso de la Ciudad de México, cualquier cosa que esto signifique, ya lo iremos descubriendo. Me parece muy importantísimo, y me quedo con estas ideas, con el asunto de generar una cultura del consentimiento, del consentimiento en todos sentidos. Me quedo mucho con esta idea justamente de construir la voluntad, es decir, de las cosas que yo aprendí tanto de la perspectiva de juventud que me enseñó Gabriela en mis años de juventud, que me enseñaron en el Simone de Beauvoir en mis años de juventud, tiene que ver con construir autonomía, es decir, tiene que ver con que así como aprendamos español, matemáticas, historia de México, aprendamos a ser autónomas, porque justamente la educación cultural para las mujeres es no ser autónomas. Entonces una tiene que aprender autonomía a fregadazos, y aliada de las otras comadres que te van rodeando en la vida. Entonces, y del operativo 226, son 226, 261. Bueno, del operativo 261 me parece que es una gran cosa. Operativo 261, vamos a ver cómo lo instrumentamos, y otra vez refrendamos este compromiso que tiene esta ciudad de ser vanguardia en este asunto. Creo que ahí podemos hacer una gran cosa y que está en nuestras manos hacerlo, pues, ¿no? Y pues ya, nada, decirles que la aquelarre está de peluche, de súper peluche, que cada uno de los saberes puestos en él, en esta agrupación, son bien distintos y en ese sentido bien complementarios, y eso está súper bueno. Gracias. Hola, buenas tardes ya a todos. Agradezco a todas y todos. Agradezco a la maestra Gabriela por estar acompañándonos hoy,
así como a Mariana Mancilla del instituto y a todas mis compañeras diputadas, muy queridas todas ellas por mí. Destaco de los datos que la maestra Gaby tuvo a bien darnos al inicio de esta plática. El porcentaje de Xochimilco realmente es muy revelador. Yo soy de allá, conozco casos, amigas cercanas de mi adolescencia, familiares. Es una realidad y es por eso que creo que un día como hoy, en donde se conmemore, el Día Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, es fundamental para visibilizar esta situación que evidentemente es una realidad y que de repente por nuestras mismas dinámicas como que perdemos la perspectiva de lo que realmente importa. Yo les quiero compartir que vivo en un barrio del centro de Xochimilco, se llama La Asunción, en donde este problema es una cotidianeidad. Yo fui a una escuela secundaria pública de ahí, la Cuauhtémoc número 36, muy famosa, en esa alcaldía. Y si bien es cierto que las mujeres son las principales en ser de alguna manera marginadas, sacadas como de estas truncadas en su formación, no solamente académica sino de vida, también mis compañeros se ven en la necesidad de no continuar con todos estos proyectos personales, debido a que tienen que salirse de la escuela, tienen que salirse incluso de sus casas, de su círculo cercano, para ir a trabajar a una chinampa, para ir a trabajar al mercado, para ir a trabajar en el cultivo de plantas, de hortalizas. Esa es una realidad en mi alcaldía. Yo creo que es muy, muy importante conocer estos datos, gracias maestra, porque también las diferencias se hacen desde nuestros territorios, entrando, conociendo, acercándonos a nuestros vecinos. Es muy importante la labor legislativa, pero también es fundamental que nosotros como representantes, como vecinos de nuestras colonias, nos acerquemos a todas estas personas que conocemos, que son cercanas a nosotros, que al ser vecinos que conocemos desde hace muchos años y que incluso crecimos con ellos, fuimos a la escuela con ellos, les acercamos esta información, porque algo que también pasa es que los programas existen, pero la gente no los conoce. Entonces, nosotros desde esta trinchera y con toda esta información tenemos esa posibilidad de conocer, de saber cuándo empiezan, de saber cómo accesar a ellos, y no solamente de eso, sino también de facilitarles a todos ellos y ellas cualquier trámite burocrático, porque esa también a veces es una realidad que pesa, para que ellos puedan accesar. Y no solamente en la cuestión de programas, sino la misma información sobre la salud sexual y reproductiva. Pareciera chiste, pero es anécdota el hecho de que a veces no sabemos ni siquiera cómo poner un condón. Y eso también es fundamental para poder prevenir el embarazo en la adolescencia. Porque al yo ser egresada de toda mi vida de escuelas públicas, yo jamás recibí una clase de educación sexual y reproductiva como se debe, donde te digan el ABC de cómo se pone un condón, de cuántos métodos anticonceptivos existen, de las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas, si las adquieres a dónde acudir, cuáles son las consecuencias de tener una vida sexual activa. Entonces yo creo que es fundamental también para todas nosotras como representantes, acudir a nuestros territorios y permear a nuestra población más cercana de toda esta información, e incluso de la data, porque yo siendo de Xochimilco no tenía, siendo sincera con todos ustedes,
no tenía la idea del índice tan alto de embarazos adolescentes que existe en mi propia alcaldía. Al ser también, entiendo, cada contexto en cada alcaldía es totalmente diferente. Somos una alcaldía en donde la zona rural existe, está activa, y por lo mismo el contexto es totalmente diferente en cuanto al desarrollo humano y la movilidad social de todos nosotros. Así que es fundamental también conocer toda esta información para que desde los datos duros podamos atacar la situación. Porque incluso en mi misma alcaldía existe esta zona muy, muy rural, que es la zona Chinampera, es la zona ejidal, es la zona de la montaña, en donde existe una importante área comunal, pero también existe la zona pegada al periférico, que es la zona habitacional, la zona de clase media. Y por lo mismo también hay que adecuar dentro de nuestros territorios las estrategias. No es lo mismo ir a una colonia de San Gregorio que acercarnos a Tepepan, por ejemplo, ¿no? Yo en ese sentido invitaría y les digo que sí, es muy importante desde el legislativo emprender acciones junto con la sociedad civil y junto con otras instituciones de gobierno encaminadas a poder disminuir el índice de embarazos adolescentes, pero también es importante adentrarnos a nuestros territorios. Creo que acciones pequeñas marcan diferencias muy grandes. Entonces, yo junto con todas mis compañeras diputadas, así como con Cristina, que hoy la conocí, pero entiendo que es una mujer muy, muy comprometida con estas causas, así como con Gaby, hacer eso, acercarle a la gente también esta información, trabajar en nuestros territorios y siempre con un enfoque de prevención, porque no hay nada como acercarnos a la gente para darle las herramientas para que no caigan o no lleguen a enfrentar este tipo de situaciones. Siempre desde la prevención creo que podemos generar cambios más significativos. Yo les agradezco mucho a todas el espacio y pues le paso la palabra a mi compañera Valeria. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy, domingo 26 de septiembre, Día Mundial contra la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Es un día muy importante por el que hoy estamos aquí, lo conmemoramos, pero no solamente, yo miren, quiero compartirles que traía todo un discurso, me di a la tarea de buscar todos los datos duros sobre embarazo adolescente, pero bueno, no contaba con que teníamos a la máster aquí, y bueno, entonces mi discurso, pues ya son mis datos duros que obviamente ya no vamos a comentar, pero de verdad que sí es sorprendente encontrarnos con esta realidad, que no es de ahorita, es la consecuencia de estos gobiernos neoliberales y que no quieran decir que tenemos tanto embarazo adolescente por estos gobiernos a partir del 2018. No, y que se oiga fuerte y claro, es consecuencia de todos los malos gobiernos anteriores que no enfocaron una política de prevención, ¿no? Entonces, y no solamente en el embarazo adolescente, en muchas vertientes, en la inseguridad, o sea, ¿qué hacían? O sea, hablando de inseguridad, ¿qué hacían? Su lógica era construir más centros penitenciarios porque ya no cabían, entonces esa era su lógica, no prevenir. Y bueno, ahorita hablando de este tema de embarazo adolescente, pues los resultados están aquí. Tenemos una tarea, tenemos muchas tareas, ¿y qué es lo que hay que hacer para conmemorar este día tan importante?
pues debemos de llevarnos esta tarea con acciones específicas y que cada diputada, que cada personas en las que estamos aquí, muchas gracias por cierto, es un gusto estar aquí con todas ustedes, pues que cada quien nos llevemos tareas y que ya las estamos haciendo, solamente es comprometernos aún más y bueno, pues decir, bueno, yo Valeria Cruz, diputada local del Distrito 31, pues me llevo una tarea muy específica y esta tarea específica va a ser recorriendo el territorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer las y los legisladores de Morena? Ya los demás que hagan lo que quieran, que sigan trabajando como quieran, pero estaría bien chido, la neta, que se sumaran a este esfuerzo colectivo, porque no es un tema de política, es un tema colectivo que nos compete a todos. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Localizar a estas niñas que tenemos 261 en la Ciudad de México, las dividimos por alcaldía, las dividimos aún por distrito y van a ser menos. Entonces, esas solamente las vamos a encontrar en el territorio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prevenir, vamos a informar de todos los programas que existen en la Ciudad de México, porque sí hay programas que existen estamos en un momento histórico, presidencia Andrés Manuel López Obrador, preocupado por todas estas situaciones, nuestra jefa de gobierno feminista, entonces tenemos aliados y aliadas en los distintos niveles de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer a nosotras? Pues hacer un buen trabajo legislativo en territorio, a ras del piso, informar, contrarrestar y aquí desde el Congreso, pues impulsar las iniciativas correspondientes para apoyar este tema. Entonces yo les comentaba, aquí mi discurso pues ya no me va, voy a rescatar algo de mi discurso, donde podemos decir que desde el Congreso vamos a defender y vamos a priorizar la atención preventiva en el primer nivel de salud. Teníamos una aliada que era la escuela, sobre todo la escuela secundaria y yo creo que ya también la primaria a partir de quinto, sexto año. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es el momento de inician más temprana una vida sexual en este momento, entonces una vida sexual desinformada, donde si te equivocas pues ya te embarazaste, ¿no? Y lamentablemente nos embarazamos las mujeres, también hay hombres responsables, tampoco es todo contra ellos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer en el primer nivel? Pues atender. Yo les quiero compartir que antes de ser legisladora era trabajadora social en un centro de salud, primer nivel, estamos hablando de primer nivel, y ahí de verdad que te llegan muchas adolescentes, muchas mujeres, madres jóvenes mayores de 18 años, pero ya con 2 o 3 hijos, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo no las captaste antes? Y no les echamos la culpa tampoco a las trabajadoras sociales ni a los médicos, sino que estamos en otros contextos, estamos con una carga de trabajo y entonces se te llegan a pasar estos temas, bueno, estas problemáticas, pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues garantizar y efectivamente, como lo decía mi compañera, la diputada Nancy, en el primer nivel les dábamos su condón masculino únicamente, era para lo que había. Y entonces pues hay que trabajar en políticas para garantizar un acceso libre e informado, pero también pues que se puedan llevar su método anticonceptivo. Es mejor prevenir que tener estas cifras tan desgarradoras de embarazo adolescente. Entonces nosotros ya nos llevamos, de verdad que yo estaba pensando en muchas tareas. Una niña, menor de edad no puede acceder a ponerse un implante si así lo desea, porque necesita el consentimiento del padre, al menos en el centro de salud. Entonces, bueno, fue al centro de salud, ya difícil es ir a un centro de salud, que te atiendan, y entonces después te lo niegan, te tienen que abrir un expediente, en fin.
vamos por buen camino, pero necesitamos aterrizar las acciones. Entonces, comentaba también mi compañera diputada Ana Francis, nos encontramos desde el primer día y nos hicimos ojitos. Entonces, ya estamos en el aquelarre de Donceles, ya tuvimos un primer encuentro con colectivas feministas y yo ponía mi mente a trabajar y decía, no, pues qué excelente oportunidad, estoy parada ante una gran oportunidad que si no la aprovechamos en este momento. Y mi mente divagó y dijo, bueno, pues entonces vamos a hacer aquelarres en el distrito 31 por colonia, por pueblo y por barrio. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Y bueno, ya para finalizar, porque sabemos que es domingo y que también hay que ir a atender diferentes actividades, cerrar que este es un trabajo conjunto. Si bien es cierto que nos debemos enfocar en una prevención, en la prevención del embarazo, desde la prevención, que debemos seguir garantizando el acceso a los derechos de las mujeres para ofrecer más oportunidades, aquí en el Congreso tenemos aliadas, en el gobierno tenemos aliadas y desde aquí las jóvenes y los jóvenes tienen unas aliadas y es el aquelarre de Donceles. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos nada más, si alguien quiere dar un mensaje final. Bueno, Ana Francis quiere dar un mensaje nada más. A mí me parecía muy importante nada más como un mensaje para las feministas de la sociedad civil, que han sido mis hermanas, mis compañeras de lucha, como sí decirles que cada vez que decimos que la cuarta transformación será feminista o no será, no es una amenaza, porque las feministas no amenazamos, construimos. Y en ese sentido es invitarlas a construir y a cerrar filas. Y la construcción no es una fiesta de luz y de color, es una construcción desde la crítica, desde la disidencia, desde el desacuerdo, porque somos feministas, ni modo que construyamos desde dónde. Y el camino de la construcción es complejo sobre todo porque es desconocido, porque nunca se había dado en la historia de este país un gobierno federal aliado a las feministas. Este que tenemos es el gobierno federal más aliado que hemos tenido las mujeres. Y claro que podría ser 300 veces mejor, pero para que lo sea, tenemos que ocupar estos lugares y tenemos que entrarle a la construcción, porque el lugar que no ocupamos lo ocupa la derecha, como ya lo ha dicho en repetidas ocasiones Marcel. Entonces, eso, decirles, amigas y compañeras de la sociedad civil, entrémosle a la construcción. No va a estar fácil, pero hay que cerrar filas. Y ya, gracias. Solo por algunos datos que se dan, ¿no? México no somos el primer país del mundo en embarazo. Y esa campaña de la OCDE de hace 4 o 5 años dejó impacto, ¿no? Tenemos suficientes cifras negativas como para inflar lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos una tasa promedio de cualquier país de economía media, ¿no? 68.5, somos el séptimo en América Latina, pero tenemos a Santo Domingo con 99. En África hay 150 y 130 por cada 1000, ¿no? Entonces, pero queremos las de Francia y las de Alemania, 4 embarazos por cada 1000 adolescentes, 8, esas queremos, nadie queremos, porque pues claro, por eso digo es un indicador de pobreza, ¿no? Porque allá tienen todos acceso al bachillerato y a la universidad, a eso tenemos que aspirar, cuando uno tiene todas esas oportunidades, ¿no? La otra nada más es que estamos por la doble protección, ¿no? La doble protección, porque los embarazos por coito pues son heterosexuales, queremos que él use un condón y que ella use un hormonal y vamos a tener 99% de eficacia y así los muchachos siempre se tienen que poner un condón, siempre, y todos saben que existen y todo el país, todo el mundo sabe del condón y todo el mundo sabe de las pastillas, pero no las usan bien y sobre todo no siempre. Entonces está de moda el implante. En Ciudad de México está de moda el implante.
Y es un método muy bueno porque han bajado la cantidad de hormonas. Cuando yo era una jovencita eran bien fuertes los anticonceptivos, tenían mucha hormona. Eso se ha reducido al mínimo. Por eso no hay problema de que un adolescente se ponga un implante o un parche o tome las pastillas están en desuso. Pues se te olvida una y se te olvida la otra y dice ¿qué? Entonces, pero ahí están y son muy efectivas, es lo que usábamos en mi generación, las pastillas. Pero entonces, los dos, ellos un condón y también está el condón femenino. No se puede combinar los dos condones, eso hay que saberlo. ¿Quién cree que se puede combinar condón? Ya se hace todo, ¿no? Pero entonces es eso nada más, por los datos. No somos la más alta, pero no queremos tener a 261 niñas madres en la Ciudad de México, no queremos a 15,000 adolescentes siendo mamás en la Ciudad de México. Para hablar de la Ciudad de México es la más adelantada, la que menos tiene, pues aquí vamos a ir más adelante y me fascina que Ana Francis inmediatamente ya tiene su operativo 261, ¿no? Y si hay que encargarnos varias de una o dos, yo me apunto, de una o dos de las niñas, yo me apunto. Porque no es un número alto y yo creo que las podemos tener como reinas a esas niñas madres. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a ir cerrando por los tiempos, ¿no? Pero igual, no sé si quieres comentar algo rápido. Sí, decir, si me lo permite el aquelarre, que vamos a estar trabajando constantemente en Parlamento Abierto y en mesas de trabajo. Entonces, ayúdennos a hacer diagnósticos, análisis desde los datos, desde las estimaciones, también en la incidencia territorial, porque finalmente todas las que estamos aquí, pues vamos a hacer trabajo territorial, así como ya lo dijo la compañera Vale, y eso implica una perspectiva desde los feminismos. Y pues, este Parlamento va a estar abierto siempre desde este lugar de enunciación para que generemos la transformación que las mujeres necesitan. Eso sería todo. Bueno, pues les agradecemos a quienes nos acompañaron en las redes sociales y pues ya nos quedamos tarea aquí, ya nos quedamos acciones. Muchísimas gracias a todos por la voluntad, por el esfuerzo y por el compromiso. Que tengan muy buen domingo.